Comienza Visión Antioquia. Una mirada seria, objetiva y profesional de los hechos que son noticia en el departamento. Visión Antioquia. Visión Antioquia. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Visión Antioquia, 8:30 de la mañana. Listos con toda la información y con todas las noticias. Durante estos días hemos venido haciendo especiales con diferentes artistas, diferentes actores de la noticia, los que generan precisamente la información en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país. Pues hoy vamos a tener parte uno de la entrevista que hizo nuestro coordinador periodista César Montoya Palacio, a quien saludamos también a esta hora, y a Leonardo Chica, nuestro realizador audiovisual. En la dirección, quien les habla, Luisa Fernanda Restrepo. Vamos a tener entonces la primera parte de esa entrevista que hizo nuestro compañero César Montoya en su medio de comunicación, en su espacio radial, Al César lo que es del César. Sandra Zuluaga es la directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. Ella nos hablará precisamente de esta iniciativa y de cómo pues se llevan a cabo las diferentes acciones al interior de una biblioteca también, de todo lo que tiene que ver con esta fundación y todo lo que se hace en pro de mejorar precisamente y de invitar a todos los televidentes, a todos los oyentes, a todos los ciudadanos para que amen la lectura. Vamos a escuchar entonces esta primera parte de esta entrevista. Visión Antioquia, con el tema y el personaje del día. Sandra Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. Muy buenos días. Dígame que se está tomando el cafecito usted de ese lado acá acompañándonos. Sandra, si puede por favor prender el micrófono para que escuchemos entonces, porque hay muchas preguntas. Ahí está. Ahí ¿Cómo ya. está, Sandra? Buenos Directora. días. Muchas gracias por esta invitación. No, nosotros felices de poder conversar con ustedes. Le vamos a contar entonces que Fundación Ratón de Biblioteca es un espacio que está participando en el primer Festival del Libro Infantil de Medellín y ustedes vienen trabajando alrededor de 43 años, si mal no estoy, casi mi edad, ahí le digo ese dato, que nació Fundación Ratón de Biblioteca. Cuéntenos cómo nace el proyecto. El nombre es hermoso, la gente dice qué nombre tan hermoso. Cuéntenos, directora, cómo nace y por qué, cuál es el objetivo y el propósito de lo que ustedes hacen día tras día. Sí, bueno, en el 81, que Medellín era una ciudad reconocida en el mundo por su violencia, eh, Clemencia Gómez de Jaramillo, una arquitecta de Medellín, empieza a pensar cómo llevar libros de cuentos a los niños de los barrios populares para que ellos tengan unas historias distintas a las historias de la muerte. Entonces se crea el programa de cajas viajeras con la Biblioteca Pública Piloto y ya luego abre una primera biblioteca que ella la llamó Centro de Lectura con la idea de que más que un lugar en aquel momento, la biblioteca era muy identificada con ir a hacer tareas, los niños fueran a leer y fueran a leer literatura. Así nace Ratón, hoy es una organización social que tiene 5 bibliotecas en la ciudad. En la periferia de la ciudad son espacios pequeños en los cuales se prestan los servicios tradicionales de una biblioteca, pero también hay una fuerte programación en promoción de lectura que arrancamos con los niños antes de nacer, es decir, con las mamás gestantes, y va hasta los adultos mayores. En estos espacios se lee, se conversa, de acuerdo con las inquietudes de cada grupo. Y sabe qué, directora, contarles también a aquellos que están con nosotros conectados a través de las plataformas digitales que inicia, como usted explicaba, con el fin y el propósito de poder acercar a los niños y a las niñas y a los jóvenes de la periferia de Medellín a la literatura, a la cultura, al aprendizaje, pero poco a poco ustedes también se han vuelto un referente
en lo que tiene que ver el fomento de la lectura, escritura y oralidad. Por ello, entonces, cuéntenos cómo les empezó a ir en este Seminario de Literatura Infantil 2025 que está participando precisamente en el marco de este festival que se está realizando en Parques del Río, que es todo un éxito. ¿Qué temáticas están abordando en ese seminario? A ver, cuéntenos qué datos han conseguido por ahí. Bueno, entonces lo primero es decir que estamos muy felices con el festival, que toda tu audiencia sepa que es el primer festival público de una ciudad colombiana, que es un festival dedicado a los niños y las niñas para que conozcan y disfruten de la literatura colombiana, que hoy pasa por muy buen momento, también la literatura latinoamericana, por supuesto, contemporánea y la literatura del mundo entero, pero se trata de que los niños conozcan, disfruten el tiempo libre con sus familias a partir de los libros. En el marco de este evento, Ratón, que hace un seminario anual de literatura infantil, que tiene como propósito acercar los maestros, los promotores de lectura y los bibliotecarios a la literatura y a las estrategias de lectura para las infancias. Hemos decidido hacerlo en el marco del festival. Este seminario entonces se está realizando el 28 y 1 de marzo, y tenemos como una apuesta, y es preguntémonos cómo están leyendo los niños y las niñas hoy, y qué lugar tiene la literatura también en ese proceso de aprendizaje y de hábito. El Banco Mundial nos ha mostrado que en América Latina, de los niños de 10 años, de cada 3 niños, 2 no logran leer. ¿Y qué es no logran leer? Que a los 10 años un niño no es capaz de juntar vocales y consonantes, sino que ve las letras como un dibujo. Esto es una preocupación no solo para las familias y la escuela, sino para la sociedad toda, pues porque no podemos condenar a los niños a no aprender de manera autónoma. Si yo no sé leer, me va a costar mucho aprender otras cosas. Entonces, ¿por qué desde la literatura hablamos de esa preocupación? Porque no vamos a tener lectores que disfruten de la literatura y desarrollen hábitos si no se adquiere el código. Uno como humano pues aprende a comer solo, puede que no aprenda a comer muy bien, pero aprende a comer solo, pero no puede aprender a leer sin el apoyo de un adulto que le enseñe y lo acompañe en este proceso. Entonces queremos sensibilizar primero frente a la problemática, que tanto maestros como papás y ciudadanos estemos atentos y los niños sí están aprendiendo a leer, que de pronto no digan que el niño tiene una discapacidad cognitiva para aprender, sino que quizás lo único que pasa es que no ha aprendido a leer. Eh, y esto se debe, pues, se habla mucho de la pandemia, pero yo también creo que ya es momento en que, digamos, no, no, no le adjudiquemos tantas cosas a la pandemia, sino que resolvamos este problema. Entonces esa es como la apuesta que hoy tenemos, y lo que queremos también es sensibilizar a la comunidad y a toda tu audiencia frente a este tema. Directora, lo que usted menciona y nos dice y nos explica también es también el resultado de un proceso de investigación, un proceso metodológico, ¿cierto? De planeación en el cual ustedes han podido descubrir muchos retos que tienen las niñas y los niños actualmente en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Y tiene que ver con esa falta de comprensión de lectura. Desde Fundación Ratón de Bibliotecas, ustedes tienen un programa que se llama Leo Lee y es el inicio del camino, un rentador punto de partida, en el cual ustedes realizaron un estudio en la Comuna 1, una escuela, y se dieron cuenta
que los niños no tienen buena comprensión de lectura. Y otro factor que me preocupa es lo que usted mencionaba. Los niños no distinguen entre vocales y consonantes, sino que siempre van a tener un referente de un dibujo o una ilustración. Y tiene mucho que ver con lo que están leyendo actualmente las nuevas generaciones. O sea, para una explicación, las nuevas generaciones ya no necesariamente tienen que tomar un libro directamente y leer las páginas letras por letras, sino que ellos deciden mejor leer ilustraciones. Vamos a un corte, ya regresamos con más información. Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para prevenir daños dentro de las viviendas e incluso en tu sector, utiliza correctamente tu sanitario y los desagües de tu hogar. No arrojes a ellos ningún elemento que pueda taparlos ni sustancias inflamables, corrosivas o de cualquier otro tipo que pueda afectar las redes. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Visión Antioquia. Visión Antioquia. Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para disminuir las inundaciones, no arrojes a las calles desechos como escombros, basuras, sustancias grasosas, productos químicos y cualquier residuo que pueda taponar los sumideros o rejillas que reciben las aguas lluvias. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Visión Antioquia. Visión Antioquia. Sí, pero no es el aprendizaje adecuado que yo no comprenda el código escrito eh, y crea que son como unas hormiguitas o que son unos dibujos las letras, que no sepa diferenciar entre unas y otras. Otra cosa es que yo aprenda a leer imágenes, por supuesto. La lectura no es solo la lectura de texto, pero sí en los primeros años de la escuela necesitamos aprender a leer, porque aprender a leer nos da una herramienta fundamental para ser autónomos y aprender solitos. Empezar a buscar información y identificando que nos interesa, pues abrir un mundo de el conocimiento. Cuando nosotros hablamos de que nos interesa mucho la literatura infantil, ahí es la puerta a tener contacto con todo el arte, o sea, en los primeros años, pues sí, a lo largo de la vida, pero especialmente en los primeros años, es muy importante tener el contacto con el arte, el dibujo, pues todo lo que son las artes plásticas y las artes dramáticas, que nos permiten tener un lenguaje amplio, el lenguaje de la imaginación, el lenguaje simbólico. Ayer, en una de las conferencias que tuvimos en el seminario, nos decía Beatriz Elena Robledo, que es una escritora e investigadora colombiana, que su hijita llegaba del colegio muy triste porque decía que sus amigos no entendían que la luna de ella tenía aretas. Entonces, ¿cómo se comparte con unos amigos que no han tenido un contacto simbólico y comprenden esa imaginación y ese mundo rico de los niños y las niñas? Increíble. Cuando uno empieza a escuchar ese tipo de historias, directora Sandra, y sobre todo cuando está enfocado en las infancias, que muchos pensarán que, ay, no, es muy fácil comprarle un libro al niño o a la niña, le compro cualquier libro para que se entretengan. No, eso también tiene mucho que ver con la interacción y con la relación que usted tiene con sus hijos, con sus sobrinos, con sus sobrinas, conocerlos, qué les gusta, qué los motiva, qué les genera dudas para que ustedes puedan a través de los libros, la escritura,
porque es que siempre cuando hablamos de lectura, la gente solamente piensa en leer o en libros, pero estamos hablando de un conjunto, una tripartita, digámoslo así, directora, si usted me lo permite, muy importante, porque es que si usted no lee, no escribe y tampoco habla, entonces ahí la importancia de lo que es lectura, escritura y oralidad. Y dijiste una cosa muy importante también para invitar a tu audiencia que vaya al festival, y es que no es que los niños vayan y lean, es que en familia compartamos las lecturas eh, para los niños. Y como decías, no es un asunto solo de los papás, sino que es un asunto de la sociedad entera. O sea, esto no es un tema de íntimo de las casas, sino es un tema público. Como ciudadanos y como familiares, por supuesto, necesitamos acoger a los humanos que están llegando a la vida, y una manera de acoger a esos humanos es darles arte, acompañarlos a conocer la literatura. Hoy estamos en el sabor de un cafecito con Sandra Zuluaga. Sí, ahí está. Vea, ella sí es juiciosa. Ella se sirvió su café en el sabor de un cafecito conversando con la Fundación Ratón de Biblioteca. Me voy a permitir leer unas cifras que ustedes nos compartieron respecto a lo del programa Leo Lee, que entonces fue una investigación que ustedes hicieron en una institución educativa de la Comuna 1 de Medellín, un desafío que hace evidente que el 67% de los alumnos de primaria no logran leer. Con esto entonces, como usted nos explicaba, los estudiantes o las niñas y niños no reconocen muchas veces las palabras tan simples por ejemplo, las vocales y las consonantes. Pero ustedes también tienen diferentes cifras. Durante el año escolar, el proyecto implementó estrategias que logran avanzar significativamente. Por ejemplo, tienen el proceso transformando hábitos de lectura, reconocimiento del sonido de las letras, reduciendo estudiantes en nivel crítico del 60% al 22,3%. Pero hay un programa que ustedes tienen muy hermoso, directora, que por cierto, saludo a Laura Camacho, que es la encargada de comunicaciones de la Fundación Ratón de Biblioteca. Y cuando me contó sobre este proyecto tan hermoso y esta estrategia, tiene que ver con el fomento de la lectura, escritura y oralidad desde que la madre está en gestación. Y la gente piensa como, ay, no, ¿eso qué va a servir? ¿Qué me va a sentar yo embarazada a leer o con mi esposo, o con mi prima o con mi hermana? Y sí realmente tiene un impacto positivo cuando la madre está en su proceso de gestación y tiene un hábito de lectura. Y nosotros tenemos un taller que queremos mucho, se llama Para Pa, para Ma, y son encuentros semanales de familias gestantes o con niños hasta los 6 años, en que leemos, cantamos, conversamos. Como tú dices, es muy importante conversar con ese bebé desde la barriga, y una manera muy apropiada para él son los cuentos, porque es un lenguaje. Cuando leemos tenemos un ritmo, tenemos una sonoridad, tenemos más palabras que cuando hablamos, tenemos la fantasía, bueno, todo lo que significa una narración. Eh, Nosotros hemos encontrado que esas familias que leen con los bebés desde antes de nacer y durante los primeros 6 años nos manifiestan que tienen una relación a lo largo de la vida, y especialmente en la adolescencia, de mejor lenguaje. Muchas familias se quejan de que con los adolescentes no saben de qué hablar, y los adolescentes no tienen una buena comunicación con los papás. ¿Qué pasa ahí? Es que no se ha construido un vínculo desde el lenguaje, cómo conversar. No es que estamos invitando a que ese niño va a ser más inteligente, va a tener más éxito, sino en un principio, cómo nos juntamos con ese bebé y lo recibimos, cómo somos capaces de hablar con ese bebé. Si ustedes conocen el chigüiro,
que es un ícono de la literatura colombiana, el escritor Ibar Dacol, que además hace homenaje a un animal nuestro, ese chigüiro que va al baño, ese chigüiro que come, ese chigüiro que tiene amigos, que pasea. Si desde antes de nacer a la casa traemos ese chigüiro va a ser otro personaje para que conversemos. Hay datos de Colombia con el programa Leer es mi cuento, que hace parte del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad del país, que muestran que las familias que leen, ¿verdad? Son familias que tienen menos problemas de violencia. Y eso para los colombianos es muy importante, porque sabemos que en las familias nuestras hay muchas dificultades para la convivencia. Entonces, una solución tan fácil como tener libros. Yo, además, creo, César, que nosotros dos podemos hacer una promoción acá muy sensata y es, si yo no tengo recursos para comprar libros, somos un país que tiene bibliotecas, no solo una ciudad, sino un país que tiene bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas son gratuitas. Yo solo tengo que ir, inscribirme y prestar libros. En Medellín, en el sistema de transporte público de metro y bibliotecas. Entonces, bien, yo no sé qué leer porque tengo un bebé. ¿Cómo consigo un libro? Entonces voy a una biblioteca. Allá seguramente hay un bibliotecario al cual le digo, mire, yo no soy lectora, pero tengo la inquietud de leer con un niño, una niña de tal edad y quisiera llevar libros a la casa. En principio no hay que ponerle muchas condiciones, ni vamos a aprender nada, ni nos vamos a poner unos propósitos llenos de listas de chequeo, sino que vamos a disfrutar y vamos a ir ensayando una semana, luego. También si yo soy un adulto que no soy lector, pero me gusta, por decirles algo, las matas, puedo mirar libros de matas y empezar a conocer los libros. Los libros son una compañía para toda la vida eh, que nos ayudan. Si tampoco soy muy buena lectora, en estas bibliotecas me pueden explicar cómo bajo aplicaciones para tener audiolibros, son gratuitas, no tengo que pagar. Entonces, tenemos muchas maneras en que la literatura y los libros nos ayuda a dotar nuestra vida íntima y familiar y pública, también con los amigos, de un sentido y un contenido. Y sabe que, directora Sandra, acaba usted de mencionar algo muy importante que es uno de los retos que tienen los padres de familia, los docentes, los promotores de lectura, escritura y oralidad, las diferentes entidades aliadas a todos los procesos de aprendizaje, y es la tecnología. Algo que es recurrente en todos los eventos que uno va, ¿cierto? Nosotros tenemos la oportunidad de estar de este lado, pero también del otro lado, y la pregunta que siempre hacen es de, ¿la tecnología está peleada con la lectura normal, con el dibujo normal? Muchos dicen, no, es que esa muchacha no se despega de ese celular. No es necesario entrar en conflicto. Puede ser una buena herramienta también para inducir a la lectura y a dibujar o a crear. Claro, y también ahí la reflexión es ese muchacho porque no se despega del celular, pero los adultos que tienen el entorno nos despegamos del celular, porque volvemos a la lectura del poco. ¿Qué pasa mucho con los niños y los adolescentes? Que les dicen, vaya lea, pero no, ven y leamos. Hay un libro muy bonito que se llama El Manual de Lectura en Voz Alta, y su autor propone cosas como, él decía, yo tengo un hijo adolescente y ya es muy difícil leer con él, pero entonces cada que estamos en la casa, yo le digo, voy a hacer la comida, léeme esta cosita para ver qué le he hecho a la comida, léeme. Entonces, o cuando iba a salir, antes de salir a rumbear, le decía, ay, vení, yo te muestro esto que estoy leyendo, un parrafito, no pues lo cogía a leer un capítulo, no. Pero
como unas pequeñas sorpresas, eh, como si estuviéramos pescando y yo pongo pues mi gusanito ahí para jalar, pero no un gusanote, sino un gusanito, y es ir metiendo también en la vida cotidiana pedacitos de lectura. Y como tú dices, usando las herramientas tecnológicas, ayúdame a buscar tal cosa y léeme ese pedacito, bueno, como Total. intercambiar ahí también habilidades. Sí, y aparte, directora, importante el buscar esas opciones, reiteramos, conocer a su hijo, a su hija, o reconocer a esa niña, a ese niño, que le gusta, ¿cierto? Qué necesita, qué dudas tiene, qué lo hace feliz, o si lo nota triste, también hay libros que ayudan en el proceso, ahorita que se habla tanto de la salud mental, ¿cierto? De cómo coexistir con el otro, porque pues hay muchas temáticas, pero eso ya depende de lo que usted está mencionando a lo largo de esta entrevista. Esa relación, ¿cierto? El conocer al otro para poder identificar cómo podemos interactuar y mejorar ese entorno familiar, escolar, bueno, todos los entornos en los que nos desenvolvemos socialmente. Agradecerle mucho a Sandra Zuluaga. Ella es la directora de la Fundación Ratón de Bibliotecas, 43 años llevando libros, llevando lectura, llevando historias, magia, alegría a estos 5 lugares que quedan dentro de nuestro distrito. Y como mencionaba la directora, no hay excusas. Medellín es una ciudad que le permite a quien quiera acercarse a las historias y a la magia de las letras. Tenemos un sistema de bibliotecas públicas de la ciudad muy robusto. Ayer mencionaba con una amiga precisamente eso, directora. Yo le decía, usted va al corregimiento de San Cristóbal, usted va al corregimiento de Altavista, donde allá siempre va a encontrar una biblioteca, una casa de la cultura, algo donde se puede hacer todo este tipo de actividades, ¿sí o no? Son gratuitas, bueno, y además podríamos invitar también a tu público a que empiece a prepararse como si fuera una maratón, porque Medellín este año está concursando para hacer en el 2027 la capital mundial del libro. Entonces, necesitamos una sociedad lectora que participe de los eventos del libro para mostrarle al mundo que somos de verdad una ciudad lectura. Gracias a la directora de Fundación Ratón de Biblioteca, Sandra Zuluaga, por su tiempo, por tomarse este cafecito con nosotros, por darnos ese panorama, no solamente verlo desde el lado negativo, porque es que en este programa no nos gusta ver todo como desde el lado, un lado, sino no, como es el periodismo, ¿cierto? De los dos lados tener un equilibrio. Sí, hay muchos retos que tenemos desde la parte de la lectura, escritura y oralidad, pero también reconocer esos logros, y uno de esos logros es ustedes como Fundación Ratón de Biblioteca. Muchas gracias, directora, nos Gracias a vemos muy ti. pronto. Gracias. Llegamos al final de Visión Antioquia. Nos encontramos mañana a las 8:30 de la mañana con esta segunda parte de lo que fue la entrevista entonces con la Fundación Ratón de Bibliotecas. Sandra Zuluaga es la directora de esta fundación. Feliz día para todos. Aquí termina Visión Antioquia. Una mirada seria, objetiva y profesional de los hechos que son noticia en el departamento. Visión Antioquia. Visión Antioquia.